bendiga, les guarde a todos, amados, en esta hora. ¿Cuántos estamos contentos en la casa de Dios? Amén. Damos gloria a Dios. Así como está, vamos a pedirle que Él traiga paz para poder recibir su palabra. Señor, que en este recinto se haga cubierto por una atmósfera de paz. Que el príncipe de paz que está aquí, que hemos honrado, Señor, se manifieste trayendo paz al corazón y podamos recibir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que sean benditas todas las familias, todos sus hogares, de todos los que están aquí y aquellos que nos ven en la transmisión, donde quiera que se encuentren, aquellos que están no solo en esta ciudad, sino en aquellas ciudades donde se ve la transmisión. Bendecimos sus hogares también y declaramos tu palabra, que ninguna arma forjada prosperará contra los hijos del Señor, y que todos nosotros recibiremos la recompensa de confiar en ti. Los que lo crean, dale gloria a Dios en la casa de nuestro Dios, amado. Dios te bendiga. Amén, amén y amén. Esta mañana, esta tarde ya vamos a poder tener la oportunidad de tomar un tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Le voy a pedir ahí que me traigan mi... Gracias. Y vamos a hablar de una temática, amados, que considero trae luz en medio de este tiempo que vivimos el día de hoy. Muchas gracias. Acerca de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros en este tiempo. Y hemos titulado este mensaje: los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Porque la obra del Espíritu Santo, hablando el profeta Isaías, capítulo 61, puede llevarlo ahí. Ponle la luz, hijo, por favor. Isaías 61, el escritor menciona de esta manera: el Espíritu del Señor soberano, dice esta versión, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y que los prisioneros serán puestos en libertad. Los prisioneros serán puestos en libertad. ¿A qué está hablando el escritor? ¿Por qué la Biblia registra la obra del Espíritu Santo como una libertad de una prisión o de una cárcel? Y por razones del tiempo quiero hablarle de tres cosas en las cuales, o causas diferentes por las que una persona puede caer prisionera o prisionero o en la cárcel, cualquiera que sea el término. La primera de ellas, amado, es por consecuencia. La primera razón por la que podemos ser prisioneros es por consecuencia. Y la Biblia registra, amados, Números capítulo 24. Vaya ahí al capítulo 24 de Números, por favor. ¿Tenemos la presentación? ¿Podemos ponerlo ahí, por favor? La primera consecuencia de caer en la cárcel es por blasfemar, burlarse o maldecir. Una persona puede quedar cautiva o cautivo en alguna prisión espiritual, en alguna prisión de maldad, porque blasfema, se burla del nombre de Dios o maldice. Capítulo 24 Números, ahí lo tiene en su pantalla. Dice así, voy a leerle esta parte y ahorita le explico el contexto. Y lo pusieron en la cárcel. Está hablando de una persona que blasfemó, hasta que les fuese declarado por la palabra del Señor lo que iban a hacer con esa persona. Verso 13. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo del campamento, fuera del campamento, y diles a los que escucharon la maldición que ponga las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor, verso 16,
morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Wow, era increíble lo que sucedía en la ley. Este es un pasaje que te habla de la realidad de lo que estaba escrito con respecto a la acción de blasfemar. Yo estuve buscando qué era blasfemar para poder tener un poquito de contexto y encontré que en la teología, hablando teológicamente de la palabra blasfemar, viene de proferir palabras injuriosas contra Dios, la divinidad o cosas sagradas, y que puede ser tomado por hacerlo en público. También significa maldecir a alguien o a algo con respecto a la blasfemia de juicio. Cuando uno ve eso, amado, uno a lo mejor no le toma mucha importancia, pero en el nuevo pacto la Biblia dice que lo que no se perdona es la blasfemia. Todos los pecados pueden ser perdonados. ¿Está conmigo? Todos los pecados. Cristo murió por todos los pecados. Pero la Biblia registra que Jesús habló que lo que no se iba a perdonar era la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Viene de esta raíz. O sea, viene de esto que Dios ya le había dicho al pueblo, que tuviera cuidado de no caer en esta situación que en ocasiones la gente cae. Y habla mucho, amado, porque tú y yo tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que saber que las palabras crean realidades. Lo que tú hablas crea una realidad espiritual y después natural, porque todo lo natural tuvo que ver primero en lo espiritual, amado, no al revés. Por eso la Biblia dice que cuando Dios habló, se hagan los cielos y la tierra, se hicieron los cielos y la tierra. Las palabras crean. La maldición aquí, o lo que está hablando, es que hay personas, en este caso fue literal, en el antiguo pacto, a una persona que maldecía o blasfemaba el nombre de Dios y se le escuchaba hacer eso, era condenado a la cárcel y a morir lapidado. Esa era la condena en el antiguo pacto. Ahora, ¿qué sucede ahora en el nuevo pacto? Donde tú y yo estamos, donde tú y yo entendemos la palabra, porque pues no vamos a agarrarlo y agarre la piedra y vamos a matarlo. No, ahora no hacemos eso. Jesús no habló de eso. Jesús cambió esa realidad. Pero lo que sucede en el mundo espiritual es similar a lo que pasaba. ¿Por qué Jesús habló que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se iba a perdonar? Porque cuando tú comienzas a maldecir a Dios, su obra, su reino, la obra del Espíritu, ¿qué es la obra del Espíritu? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si tú maldices eso, ¿quién te va a convencer a ti que estás equivocado? Automáticamente rechazas la operación del Espíritu que trabaja en ti, que te dice: esto no es correcto, esto está mal, esto no debiste de haberlo hecho, porque Él es el que trabaja en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para recapacitar y ¿qué? Arrepentirnos, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Dale a la siguiente. ¿Qué pasó con este hombre? Pleno año 2000. Esto es un ejemplo de muchos que pudiera hablarle hoy. En el año 2010, el presidente Hugo Chávez, ya fallecido, en una conferencia que dio en la televisión, habló de esto. Dentro de su discurso, usted lo puede buscar, ahí está en las redes, él condenó un acto que había hecho el pueblo de Israel. Que no estamos hablando del acto, estamos hablando de lo que hizo este hombre.
porque a lo mejor lo que hizo Israel no era correcto, pero él tomó la iniciativa de públicamente decir: yo condeno desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito, y empezó a maldecir. Usted puede verlo como ahí lo empezó: lo maldigo desde el fondo de mis vísceras. En menos de 3 años, bueno, falleció este hombre, porque entró en una cárcel donde Dios le dijo al pueblo: maldito será el que te maldiga. Amados, el mundo espiritual es más real de lo que tú y yo entendemos. Pero tú también tienes que entender: cuando alguien te venga a maldecir, se automáticamente se está poniendo una condena de muerte. Wow, se puede Dios merecer un aplauso, ¿verdad? Por eso, si alguien te defiende es Dios, amado. Si alguien te defiende a ti es Dios. Si alguien está contigo es nuestro Dios. Este hombre le dio cáncer. ¿En dónde cree, hermano? En las vísceras. Por eso, cuando alguien se atreve a maldecir, tenga cuidado con lo que habla. Hay gente que dice, el mismo apóstol Judas dice que hay gente que se atreve a maldecir a las autoridades superiores. Está hablando de ángeles, de los ángeles caídos. Usted y yo no tenemos ni autorización ni autoridad para andar maldiciendo a nadie, hermano. Es más, el Señor Jesús dijo: bendecid a los que los maldigan. ¿No es cierto? O sea, ni a los ángeles Dios nos permitió hacer eso. Si es más, la Biblia registra que dice: ni los ángeles lo hacen, más bien dicen: el Señor te reprenda. Hay gente, hermano, aún en las iglesias, que se la pasa haciendo eso, maldiciendo a los ángeles, maldiciendo a la gente, maldiciendo a las personas. Usted y yo tengamos cuidado, porque la Biblia dice que caeremos en una trampa de una cárcel espiritual que traerá muerte como consecuencia. Y aunque eso pasó en el Antiguo Testamento como una ley, hoy en día lo vemos. Hermano, yo no pensaba que hubiera gente así, pero una vez me tocó ir a una casa de cuando teníamos un programa de radio. Fuimos a esa casa por una llamada que tuvimos de que pudiéramos ir a orar, y una persona ahí en la casa nos empezó a maldecir a nosotros, maldijo a Jesús, maldijo a Dios. Yo no lo podía creer, hermano, que tuviera tan falta de entendimiento para meterse donde no debe de meterse. Yo siempre le digo a la gente: mira, mejor no hables. Si no te gustó, mejor ni digas nada. Es más, el rey David tenía más entendimiento de esto. Cuando pudo maldecir o hacerle daño al rey Saúl, dijo: yo no voy a tocarlo. Se está portando mal, está haciendo lo incorrecto, yo no sé. Esa es bronca de Dios y de él, porque Dios lo puso. Y nosotros caemos en eso. Señor nos libre, hermano. Diga conmigo: Dios nos libre. Porque hay gente que se mete en una prisión espiritual. La segunda cosa por la cual uno cae en la cárcel por consecuencia, lo voy a hablar acerca de lo que sucede. La Biblia habla acerca de la cárcel por consecuencia de jugar con fuego, hablando del tema sexual. Hoy en día se está diluyendo mucho esta parte, hermanos. Es más, para nuestros hijos es un peligro lo que sucede, porque ya está tan diluido todo que ya hasta los adultos ya no sabemos si estamos rayando en lo religioso, si estamos siendo muy extremistas, pero se está diluyendo y se está jugando con mucho fuego. Y la Biblia dice, vamos a Jueces capítulo 16 verso 20, y le dijo Sansón, está hablando de Dalila, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez voy a salir como las otras y me voy a escapar. Lo que él no sabía es que el Señor se había apartado de él.
Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese. ¿En dónde? En la cárcel. La Biblia registra que Sansón fue metido en la cárcel sin ciego o sin ojos, porque simboliza la ceguera a veces que el Satanás trata, el Señor lo reprenda, trata de poner en nuestra vida para ir sobre una cosa que está la muerte detrás de eso. Y hay una ceguera espiritual tan fuerte hoy en día en esta parte, hermano, que lo único que hace es volvernos a encadenar a los yugos de esclavitud. Sansón le pasó. Sansón era un ungido, era un hijo ungido, separado, fue preparado por sus papás desde que era un niño para que pueda servir a Dios, pero no entendió que él se podía meter en una cárcel espiritual y jugó con fuego, como muchos ejemplos podemos poner en la Biblia. La Biblia registra, Proverbios, dale a la siguiente, Proverbios capítulo 16 verso 27, hace una pregunta: ¿puede alguien echarse fuego en el pecho sin quemarse la ropa? Está hablando de la tentación sexual. Hoy en día las redes tratan de enredarnos en eso, tratan de meternos en una corriente, hermano, peligrosa que nos está cegando, que nos está aprisionando. Y vamos, dice el proverbio, como va el buey al degolladero y no sabe que es contra su vida, como el ave que cae en la presa, dice que cae en la red presa y no sabe que le van a traspasar el pecho. Está hablando de esto. Hay una cárcel, hermano, espiritualmente hablando, y amigo que vienes de visita, que hay una cárcel espiritual en la que nos vamos diciendo: no, hombre, no pasa nada, ¿qué tanto? Y vamos diluyendo poco a poco, con caricias, puede ser con un noviazgo, una relación ilícita, donde empiezas a caer en alguna situación. Y poco a poco, donde empiezas con un mensaje, donde empiezas a lo mejor yendo poco a poco, cayendo en esa cárcel y no sabes que está a punto de cerrarse la puerta. Para Sansón se le cerró la puerta, le sacaron los ojos, lo ataron a un molino. Y luego dice más adelante, el verso 25, Jueces 16, 20, y aconteció que cuando sintieron alegría, está hablando de los filisteos que se burlaban ya de Sansón, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Sansón se convirtió en el payaso del pueblo de filisteos, el payaso que comenzó a divertir al mismo enemigo. Es una figura de lo que sucede hoy en día, donde muchos corazones, donde muchas personas comienzan a hacer los juguetes, porque dice ahí: y llamaron a Sansón de la cárcel y le sirvió ¿de qué? ¿De qué, amado? De juguete. Lo que está tratando de decirnos el escritor, amado, es que podemos llegar a ser un juguete de la manipulación donde no te deja en paz. Y hay una esclavitud. Lo que quiere decir en la escritura cuando está hablando de cárcel o de prisiones, es un lugar donde no puedes salir, donde quisieras pero te sientes ahí atado, donde te sientes ahí metido en un lugar donde quisieras tener libertad pero no puedes. Y esa es una cárcel que caes como consecuencia. Diga conmigo: consecuencia. Es la primera cárcel que uno puede caer. Consecuencia de blasfemar, hablar mal, maldecir, burlarse. Por eso habla de no te sientes en silla de burladores, dice una versión, Salmo capítulo 1. No te sientes en la silla de los que se burlan. La silla quiere decir en el lugar de autoridad, en el lugar donde se juntan para burlarse de los demás. Es una consecuencia. Cuando alguien empieza a hacer eso, muchachos, en las escuelas hay mucho de esto. Hoy en día cada vez más abundan estos burladores. No te sientes con ellos.
Tienes que tomar la autoridad y decirle, las consecuencias para eso son graves, tú puedes cambiar tu vida. Proverbios te presenta la historia del inicio y del final de una persona. Por eso Proverbios es muy útil para nosotros poderle hablar del futuro de esa persona cuando entra en ese terreno, en ese territorio, en esa cárcel espiritual. La número 2, hay prisioneros, amado, por ofrendas o entregas en altares. Investigando esto, amado, empecé a ver y a recordar, pero encontrar en la escritura cómo hay personas. Usted conoce personas que dicen, oye, ya oramos, ya ayunamos, ya le oramos, ya lo liberamos, pero vuelve a lo mismo, hermano. Aquí no, en otros lugares, ¿eh? Dice aleluya conmigo. No lo oí, no lo escuché. Aleluya. Y empecé a entender, hermano. Por eso le digo, el mundo espiritual es tan grande, tan vasto, tan real, que empezamos a ver que hay personas que viven en una prisión y no pueden ser liberadas porque fueron una ofrenda o una entrega en algún altar. No estoy hablando nomás de este altar, hermano. Vaya conmigo a la palabra, capítulo 106 de los Salmos. El salmista colocó esto: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, dice la escritura, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y la de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Este escritor nos enseña que hay prácticas que hacen las personas, las culturas, diferentes culturas siguen teniendo este tipo de prácticas. A lo mejor no mataron a su hijo en el altar, pero sí lo ofrecieron. ¿Cómo qué, hermanos? Déjenme me explico mejor. Hay personas que cuando sus hijos se enfermaron, se lo llevaron a un curandero, se lo llevaron a un brujo, le hicieron una limpia. Eso es ofrecérselo en un altar a los demonios. Hay personas que cuando se enfermaron, cuando les fue mal financieramente, buscaron las cartas, buscaron que alguien más, un brujo, le hiciera una palabra, una hechicería. Eso es ofrecer en el altar. Y hay otras personas, como escuché un testimonio terrible, hermano. Estaba escuchando el testimonio de un muchachito jovencito, adolescente, que fue liberado y tenía un espíritu que recibió por su papá. La historia del muchacho dice que a los 15 años su papá le dijo: en la noche te van, a las 12 de la noche va a llegar un regalo. Tú lo vas a abrir la puerta y le vas a decir: recibo el regalo. El muchacho cumple 15 años y tocan a la puerta y era una mujer muy hermosa. Él se queda atónito. Imagínense, 15 años, una mujer muy hermosa que llega a su puerta, empieza a tocar, sensualmente vestida, y él le dice: recibo el regalo. Y desde esa noche se convirtió en su pareja sexual por mucho tiempo. Aun cuando él no quería, era un espíritu que la escritura le habla con un cierto nombre, y era un espíritu que lo visitaba cada noche. Cuando el muchacho es liberado,
El Espíritu dice, él fue una ofrenda de su papá. A veces hay personas que no pueden salir de la esclavitud o de la cárcel porque fueron una ofrenda, hermanos. Yo conocí así testimonios de brujas que le dieron a sus hijos para la siguiente generación. Los masones hacen eso también. Los masones señalan a alguien de la familia. A mí me tocó ministrar a un muchacho donde su abuelo tenía que escoger a alguien de la familia para que siguiera la línea masónica, y ese espíritu veía sobre él. Hay cosas, hermanos, que no entendemos por qué a veces la gente no sale, pero están en una cárcel, en una prisión, porque fue una entrega, a veces de ellos, a veces de sus papás o de sus antepasados. Esto es muy importante, hermano, porque si no entendemos, la Biblia dice que contaminaron, que fueron sacrificios en altares. Y es importante porque Dios vino a dar libertad a los cautivos. A eso apareció el Hijo de Dios. El Espíritu, dijo él, está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los oprimidos por el diablo. Dale un fuerte aplauso a Dios en su casa. Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 23, verso 38 dice: además, así contaminaron mi templo y profanaron mi día de reposo. Mire cómo llega una persona a vivir una vida de este tipo. Dice, verso 39: el mismo día que ofrecieron a sus hijos en sacrificio a ídolos, se atrevieron a venir a mi templo para adorar. O sea, hay personas, hermano, que va entre semana a buscar la ayuda de un brujo, de una carta, de un café, de una ouija, de una persona que le eche la buena suerte, compran un amuleto, pero luego vienen el domingo a adorar a Dios. Aquí no, en otros lugares, hermano, a que no se me quede viendo tan feo. Pero eso es lo que hacía el pueblo. El profeta declara lo que estaba pasando. Hermano, a mí me pasó en una iglesia donde, saliendo, el que estaba ahí de guardia afuera le estaba recomendando a un brujo que allá en Linares, hermano. Saliendo de la iglesia, digo, pues entonces, ¿dónde? ¿Qué creemos? Si alguien te está recomendando, no, que préndele una vela, que ponle acá, que hazle cierta oración así, que a esta fulano, a este ángel, eso es pura entrega, hermano, a una prisión de maldad. Aquí el escritor dice: ese mismo día ofrecen a sus hijos y se atreven a venir a mi templo a adorar. Cuando hay eso, entonces viene cárcel de vicios. Hay personas que no pueden salir de los vicios, de las ataduras, alguna cuestión de esas. Hay una atadura real que la viven todos los días, a un carácter que no sabe por qué. Cárcel de deudas financieras, de pobreza, de ruina. Yo estuve en una liberación de un hombre que él fue ruina, fue lo que le decretaron a él. Quedé muy impactado con esa liberación, porque fue llevado a este hombre hasta el cementerio. Dios le mostró el cementerio donde habían enterrado esas cosas. Él no era cristiano, para que no se me asuste, porque como hijo de Dios no hay maldición y no hay agüero y no hay brujería que pueda hacerte daño, porque el Señor pagó un precio en la cruz del Calvario para sellarte con su sangre preciosa y cuidarte de todo mal. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en su casa. Pero hay ofrendas de entrega, hermano, que traen desamor. Gente que nunca le va bien en nada. Sus matrimonios, sus relaciones, sus noviazgos, nada le va bien.
Fue una entrega. O la otra contraparte, una lujuria, que lo lleva a una esclavitud sexual, a un incesto, cosas que pasan en casa, en los hogares, con familiares, a una pedofilia, que hoy en día, hermano, la quieren legalizar. Hoy estamos viviendo en una realidad donde quieren legalizar la pedofilia. ¿Qué es eso? Personas adultas teniendo relaciones con niños, enamorándose de niños. Y violación. Cuando entiendes eso, hay personas que no pueden salir, hermano, que están atadas, viven en una prisión. Y nosotros tenemos que entender que por eso el Señor habla de todo esto en su palabra. El profeta Ezequiel trata de desmenuzar, dice, hay cosas que no estás entendiendo, que cuando tú participas en eso, en el mundo espiritual comienza a haber una cárcel que no puede salir. Y hay hábitos pecaminosos en donde no se puede salir. Número 3. Si me puede ayudar en el piano, por favor. Hay prisioneros que por engaño, nuestra naturaleza pecaminosa y la obra del enemigo, podemos llegar a estar encarcelados. Número 1, dijimos, por blasfemar, por no tomar en cuenta nuestras palabras, porque las palabras crean realidades, crean cárceles. Número 2, por ofrecer personas. Si tú participaste en alguna cosa de esas, hermano, y no te has arrepentido, no le has pedido perdón, tu familia lo hizo, a lo mejor tú no, es el tiempo de romper esta tarde todo eso. Dice amén. Y número 3, por engaño, por nuestra propia naturaleza, por engaño del enemigo, por nuestra propia naturaleza o por la obra del enemigo en nuestra vida. Y te voy a hablar de algunos puntos que están en la escritura. Por ejemplo, la cárcel de la amargura. Hay personas, Hechos capítulo 8 nos habla de un creyente que fue mago en su vida pasada, fue brujo. Y este hombre, Pedro le dice, te veo, estás en una prisión de maldad, una prisión de amargura. Hay personas que no salen de la amargura, destilan, hablan, están siempre con esa cuestión en su corazón. Tienen un odio, tienen una sed de venganza, tienen una manera de querer ellos tratar de resolver las cosas a su manera, enojados violentamente, con un espíritu y una actitud que no es buena ni positiva. Hay una amargura en su corazón. Y a veces son creyentes, pero están amargados. Han guardado resentimiento, no han perdonado. Y la falta de perdón los está metiendo en una cárcel. Viven molestos. Y te estás convirtiendo en una persona que no quiere ser. Cárcel de la duda o la confusión. Juan el Bautista es uno de los hombres donde Jesús se expresa de él como pocos en la Biblia. Pero un día en su vida tuvo dudas y estaba confundido, como nos puede pasar a nosotros en algún momento de nuestra vida en la carrera. Y ese día que dice Lucas 11, que registra ahí, le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Si él fue el que le dijo, él es el Cordero de Dios, si él lo presentó delante de los discípulos de él, si él lo bautizó, pero llega un momento en la vida y no le podemos echar
echar la culpa a Juan o juzgarlo, porque nos puede pasar a cualquiera, hermano. Que decimos: Señor, esta es la realidad, esto es, ¿será que está bien? No sé a dónde ir, me siento confundido, tengo dudas, no sé si me amas, no sé si te amo, no sé qué está pasando conmigo. ¿Te has sentido así alguna vez? No sé por qué me está pasando esto. No sé si estoy en donde debo de estar, haciendo lo que debo de hacer. Estamos confundidos y nos estamos llenando de una cárcel. Muchos hemos vivido y pasado ese valle hasta que llegó el libertador, hasta que llegó Jesús. Díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que a los pobres se les anuncia el evangelio, que los enfermos son sanados y hay libertad a los cautivos. Dáselo fuerte a nuestro Dios amado. Tal vez hoy vives en una cárcel de esas, en una situación así, como la vida de José en el capítulo 37 o 39 de Génesis, donde habla de la injusticia. Un muchacho que sus hermanos no lo querían, que sus hermanos le tenían envidia, que lo meten a un pozo, primero a una cisterna, a un pozo, y de ahí cayó en pozo tras pozo, cárcel tras cárcel. Injustamente, no se lo merecía. ¿Te ha pasado eso? Que vives y dices: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué se aprovecharon de mí? ¿Por qué salió esta situación? ¿Por qué están en contra? ¿Por qué no me dieron el fallo a mí? No hablé con una hermana un día, algunos años atrás. Estaba peleando su casa, tenía todo y el fallo se lo dieron al otro, injustamente. Son esos momentos que es: ¿por qué estoy viviendo esta situación de injusticia? Y a lo mejor en él fue un caso físico. Oye, y le iba muy bien, y la esposa fija sus ojos, la esposa de su jefe, de su patrón, fija los ojos en él, y esa mujer le hace una historia que lo meten otra vez a la cárcel. Y ese muchacho que iba viendo la mano de Dios, porque la Biblia dice: y la mano de Dios estaba con José, y Dios estaba con él. Aun cuando tú y yo caminamos con Dios, no somos ajenos a que haya injusticias contra nosotros. Y me da gusto que la Biblia registre eso, para saber que cuando pasamos por ese valle no estamos solos, sino que Dios sigue estando de nuestro lado. Y en medio de toda esa injusticia y en medio de esa cárcel, Dios sigue dándonos provisión, palabra y aliento. Porque lo que Dios está preparando en la cárcel es que ese hombre, su carácter fuera formado para cuando lo pusiera en el liderazgo que lo iba a poner. Así que si Dios te está trayendo a una cárcel de injusticia, lo más seguro es que lo mejor está por venir para tu vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Esta mujer que les hablo, a los 6 meses cambiaron todo, hermano. Y el fallo se lo dieron a ella. Imagínate que fuera renegando su fe, que se viera enojado con Dios. ¿Por qué? Y mira, no, ella se aferró a Dios, y Dios volvió a traer el juicio y el caso y le dio la victoria. Porque lo que tú y yo tenemos que entender es que tú y yo no pasamos solos el valle. Hay un Dios que pasa con nosotros, y que a veces nos prueba cómo vamos a reaccionar cuando la gente se aprovecha de nosotros. Porque vas a escuchar a personas, a veces es tu familia, a veces son tus amigos, a veces es las personas: ¿dónde está tu Dios? Pues no que oras mucho, no que tú le crees, no que tú le das, no que tú vas y le sirves. Le pasó a Job.
No fueron sus amigos a decirle: oye, pues ¿qué hiciste? ¿Es de andar en pecado? El salmista dijo: Señor, Salmo 40, cuando dice que la gente le decía eso, la gente dice: ¿dónde está tu Dios? Y él que le dijo: oh Señor, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así sigue bramando por ti el alma mía, porque yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Ahí te tienes que aferrar, hermano. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en su casa. Salmo 142 nos enseña la escritura, versos 6 y 7: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. A veces nuestra alma está en la cárcel, pero cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo adoramos y le decimos: yo quiero salir para poder adorarte a ti, para poder bendecirte a ti, para poder que la gente te conozca a ti, tú le estás dando un motivo a Dios para que pueda darte la gloria, para que pueda darte la victoria, para que pueda levantarte en alto y para que puedas testificar al mundo que tienes un Dios que todo lo puede, amado, en medio de cualquier circunstancia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, amado. Cárcel de aflicción del alma, cárcel de la prueba. Apocalipsis 2:10 habla de la prueba. Dice: Satanás va a agarrar a algunos. ¿A quiénes? A algunos hermanos. Capítulo 2, el apóstol está hablando una palabra profética a una iglesia. Le dice: el enemigo va a agarrar a algunos y los va a meter por unos días a la cárcel. ¿Metió a los apóstoles a la cárcel a veces o no? Y Dios siempre se glorificó, hermano. Siempre trajo gloria. El problema es cómo recibimos esa parte. La Biblia dice que en esa cárcel de la prueba, dice que vamos a ser metidos a la cárcel para probarnos. Tú tienes que vacunarte contra eso. Cuando Pedro declara la palabra, cuando Jesús iba a ir a la cruz: Señor, yo no solamente estoy dispuesto hasta entrar a la cárcel contigo, le dijo, sino para hasta morir por ti. Un acto de que habló sin pensar. Algunos dicen que era un acto de orgullo ministerial. Yo me las sé todas, yo las puedo todas. No, hombre, hermano, más estamos por la gracia de Dios. Pero Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Ay, Pedrito, si supieras que esta noche van a venir y te van a hacer que me niegues 3 veces. La cárcel es una prueba también, donde Dios trabaja el corazón, derrumba el orgullo, porque a veces hay mucho orgullo en nosotros, hermano. Yo salgo solo, yo la hago. No, yo no sé cómo. Si yo me metí, yo me voy a salir. Pues no sería más fácil: Señor, ayúdame, ayúdame a salir de esta. Dependo de ti, te necesito. Sí, mientras pasa el equipo de alabanza, Salmo 142 dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, Señor. Líbrame. Y el Salmo 107 declara: luego de que clamaron en su angustia, los libró de las aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió, ¿qué? Sus prisiones.
Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ese es el poder que tiene nuestro Dios para los que confiamos en Él, amados. Yo creo que yo soy el más entusiasmado que usted, pero cuando esté en la prueba, acuérdese que Dios sabe librar a los que confiamos en Él. El Señor dijo: el Espíritu está sobre mí. El Espíritu está sobre nosotros. El Espíritu está sobre aquellos que le aman, que le buscan, y nos ha ungido para llevar noticias nuevas, buenas a los pobres. Nos ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, y que los ciegos verán, y que los oprimidos serán puestos en libertad. Y ahora sí, tal vez tú hoy te sientas en una cárcel. No sabes qué hacer, estás confundida, sientes que estás viviendo una prueba, no sabes cómo reaccionar. Espíritu Santo trae convicción a nosotros, trae revelación. Necesitamos tu libertad. Espíritu Santo, ven a esta casa y revela, Señor. Tal vez algunos de los que están aquí tengan tiempo viviendo en una cárcel, una prisión, pero yo he creído y hemos hablado tu palabra, que habrá libertad para los cautivos, Señor, y apertura de la cárcel para los prisioneros. Tal vez estás como Juan el Bautista, viviendo una realidad que te ha confundido, viviendo una realidad que te ha hecho dudar. Tal vez fuiste entregada o entregado, ofrecido en un altar pagano, en un altar de un santero, señalado por alguien de tu familia que practicaba cosas equivocadas de ocultismo. Yo no sé. Tal vez haya una atadura sexual y una cárcel que no puedes salir, o un vicio que no puedes soltar. Y tal vez ha sido no porque Dios no ha querido liberarte, sino porque hay una esclavitud que tienes que renunciar y reconocer y romper en esta hora. Yo quiero decirte hoy, iglesia, Dios va a liberar. Dios va a liberar en esta tarde a los oprimidos y a los que están encarcelados. Y los oprimidos serán puestos en libertad. Así como estás, inclina tu rostro, por favor. No se asuste, hermano. Si alguien siente alguna sensación rara, pero si alguien también Dios le está hablando y decir que necesitas pasar, que tú necesitas venir, el altar está abierto. El altar está abierto. Pero mientras, amados, yo voy a declarar la palabra. 3 cosas vimos hoy específicamente. Oprimidos en la cárcel por blasfemar. Miren, yo le voy a decir algo. Me estoy acordando de un testimonio. Una muchacha, póngame atención en un minuto. Una muchacha siempre se burló
de cómo hablaban en lenguas en su congregación. Era una jovencita adolescente. De hecho, jugaba, ella testifica, jugaban con otras señoritas, burlándose, hablando así raro, y se burlaban entre algunas compañeritas en la iglesia. Cuando ella tiene una fuerte convicción de pecado y recibe a Cristo a los 15 años, lo primero que el Espíritu Santo le vino a traer fue esos momentos en que se burlaba de la manifestación del Espíritu en los demás. Si hay alguien aquí, tal vez tú no lo entiendes o no lo quieres aceptar, pero no te burles ni maldigas eso. Pero si alguien lo ha hecho por desconocimiento, por ignorancia, yo te pido que tienes que pedirle perdón a Dios. Porque a Dios tú y yo nadie lo va a encajonar. Él lo hace como Él lo quiere hacer. Él es Dios. Una vez una mujer le dijo a Dios: yo no voy a pasar al frente porque yo no me quiero caer como aquellos. Yo no quiero que pase esto, yo no quiero. Dios respeta. ¿Tú crees que el Espíritu Santo viene a tratar de manipularte? No. Tú tienes que entender que el Espíritu es un caballero, pero que también su palabra es una ley. Si tú te has burlado, si tú no has hablado, si tú has blasfemado, si tú has maldecido a alguien en tu ignorancia, en el pasado, y hoy el Espíritu Santo te trae convicción, hay que pedir perdón, hermano, porque eso impide que tú seas libre y te mete en una cárcel, un rodeo. Y aunque estemos orando, y aunque estemos ayunando, y aunque estemos tratando de liberarte o ministrarte, no sucede, porque el que tiene que abrirle a Dios la oportunidad de que abra la puerta eres tú. Si tú llevaste a tus hijos con un santero en tu ignorancia en el pasado y no le has pedido perdón, si ya le pediste, hermano, eso ya quedó. Pero si hoy el Espíritu Santo te recuerda de cosas, ofreciste a tu familia. Yo recuerdo que mi papá, una vez que nos asustaron, nos llevó ahí con una persona ahí para barrernos con pirul y un huevo. Ya lo dejamos en la cruz eso. Pero era una ignorancia de ellos. Y la Biblia dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso hay que pedir perdón, hay que renunciar a eso. Hay papás que les entregaron al dios Baco, al dios del vino, a sus hijos. ¿Cómo? Dándoles de tomar cuando eran niños. Los cargaban en sus rodillas. Ándele, mijo, y ahí diciéndoles. Había muchos padres así. Había otros que los entregaban a la homosexualidad, a la pornografía, a la promiscuidad sexual. Algunos los llevaban a prostíbulos a sus hijos. Era ofrecérselos a los dioses esos. Y por eso a veces no puede salir. Hay ataduras que no se pueden romper, porque tienes que romperlas desde el plano espiritual. Hay tanto que sucede en el mundo espiritual, amado. Hoy es el momento de salir de la cárcel, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así como estás, te voy a dar unos minutos para pensar, para reflexionar. Mientras te contamos, oh Dios, manifiéstate. Señor, en el nombre de Jesús, pon un cerco de protección en este recinto. Declaramos que hoy habrá libertad a los cautivos, apertura de la cárcel,
nuestra alma, Señor, será libre. Nos librarás de la amargura, de la duda, de la confusión, de la atadura sexual, de las consecuencias que hemos vivido, de la injusticia de otros. Señor, ahora habrá eso. Trae a la memoria, trae a la mente. Espíritu Santo, trae, Señor, saca a relucir. En el nombre de Jesús. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.